Lectura comentada de la Biblia. Esdras capítulo 7 al capítulo 10. Esdras aparece en escena con el segundo contingente, el aprecio por la ley de Dios, matrimonios mixtos, obligación de un líder. Como dijimos al principio, que aun cuando el libro se llama Esdras, este no aparecerá durante los primeros capítulos de la historia, desde que regresa el primer contingente con Zorobabel hasta este segundo contingente que ahora regresa con Esdras y que han pasado desde entonces 70 años. Esdras es un personaje que es muy honrado en la tradición judía, incluso es considerado como un segundo Moisés. Se describe en el libro que lleva su nombre como un escriba instruido en la ley de Moisés. Los escribas eran expertos en la ley de Moisés y prácticamente lo que conocemos hoy día como abogados, porque recuerden ustedes que la ley judía era una ley que comprendía todas las áreas dentro de la vida de los judíos y normaba esa vida, y por supuesto que todas estas estaban guiadas y delimitadas por los mandatos que Dios le dio a Moisés y que posteriormente se escriben de manera más específica en más de 600 mandamientos. Así que un escriba era un experto en las leyes judías. La palabra que se usa aquí para esto es que él era un instruido en ello, que literalmente significa rápido, es decir, alguien que con rapidez comprendía y con mucha facilidad todo el material que podía volverse complejo para alguno respecto a las leyes, pero para él lo entendía más rápidamente. Y esto provenía como resultado precisamente de un estudio dedicado y devoto de la ley de Dios. Así que las características de todo verdadero escriba, como Cristo decía respecto a los escribas doctos en el reino de los cielos, es que eran hombres verdaderamente espirituales. Pero no todos los escribas eran así. Es más, diríamos que muy pocos. Y uno de ellos, el más importante quizás, era precisamente Esdras. Y tenía 3 deberes principales como todo escriba respecto a la ley de Dios. Y estas eran que debía enseñarla, interpretarla y aplicarla. Aquí se dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. En el periodo del silencio que abarcó al final de este momento de la historia y hasta el inicio en el Nuevo Testamento con la aparición de Juan el Bautista, los escribas tomaron el lugar de los profetas, pero en lugar de recibir nuevas revelaciones, ellos la explicaban y aplicaban las antiguas. Así que se consideró a Esdras como el fundador de este nuevo grupo. Y movido por Dios, entonces Esdras regresó con un segundo contingente con el propósito de restaurar el culto de manera apropiada en el templo que casi estaba completamente restaurado o por lo menos listo para ser usado. Su gran amor por la ley del Señor inmediatamente le ganó reconocimiento y obediencia de todos, al punto que cuando el pueblo reconoce que ha cometido pecado al haberse mezclado con las mujeres de otros pueblos, y no estamos hablando de los que quedaron allí antes de la deportación, sino de los que regresaron precisamente en el primer contingente con Zorobabel, en ese tiempo comenzaron a casarse con mujeres extranjeras. Ahora le dicen a Esdras que asuma su responsabilidad como líder espiritual y que tome una decisión respecto a lo que se tiene que hacer con todos estos matrimonios mixtos, porque ellos acatarán lo que él diga. Así que reúne a todo el pueblo, pero debido a la lluvia que caía y al demasiado tiempo que ya estaban allí, todos acordaron que se quedaran solamente los representantes y que ellos acatarían las ordenanzas que se les dieran. Por ello Esdras oró a Dios para pedir sabiduría en este asunto, y habiendo determinado que se separarían todos de sus mujeres, entonces acordaron hacerlo cada uno despedir a su mujer, pero eso requería de un juicio más en particular y específico, porque había que determinar según cada esposa si éstas habían decidido genuinamente servir al Señor y abandonar sus antiguas religiones nativas. Pero si las esposas paganas habían decidido permanecer fiel a su pueblo original y también a sus ídolos, entonces ellos deberían ser echadas fuera del pueblo de Israel. Al parecer,
el listado de los que se mencionan al final del libro de Esdras arrojó que alrededor de 114 esposas extranjeras fueron las que rechazaron servir a Dios y mantenerse en su propia religión, por lo cual tuvieron que divorciarse. Por supuesto que esto fue muy difícil, pero el arreglo tenía que ser radical. Como el Señor también manda cuando dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, esta orden que ha sido muy rebajada, desestimada e incluso poco enseñada en nuestro tiempo, pero no tendrían que haber llegado a estos extremos, ni antes ni ahora, si se entendiera y se cumpliera cabalmente este mandamiento antes de tomar un paso importante de matrimonio, porque tendría que analizar cada uno el yugo en que se encuentran cuando van a casarse.